Voces del Senado. Programa institucional del Senado de la República de Colombia. A decir jamás en la vida. Un excelente amanecer para los oyentes de las 51 emisoras de Radio Nacional de Colombia, la radio de todos, quienes nos sintonizan en todos los rincones de nuestra bella Colombia. Brindemos por la vida, como lo dice el compositor colombiano Jorge Villamil en esta canción Oropel, interpretada por Garzón y Collazos. Brindemos por la vida, por un mejor bienestar para los colombianos. Soy Ignacio Greifenstein, director del Canal Congreso, y junto a Diego Monroy, jefe de información y prensa del Senado de la República, les contaremos los hechos legislativos que fueron noticia esta semana. Ignacio, buenos días. Y usted me pone a brindar muy temprano, y vamos a brindar con un chocolate caliente en este domingo, una fría mañana, alrededor de 10 grados centígrados en la capital colombiana. Y quiero saludar a todos los oyentes que cada día nos escuchan y nos sintonizan a través de Voces del Senado. La invitación para que nos acompañen desde cualquier lugar de Colombia y del mundo a través de nuestras redes sociales. En Facebook somos Senado Colombia y en Twitter somos @senado.co. Este programa es iniciativa de la mesa directiva del Senado de la República, en cabeza del presidente Óscar Mauricio Liscano, de la primera vicepresidenta Daira de Jesús Galvis, el segundo vicepresidente Iván Leonidas Name, en la Secretaría General Gregorio Lajach Pacheco y en la dirección administrativa Astrid Salamanca Rajín. Bajo la dirección del jefe de prensa Diego Monroy, aquí conmigo en la cabina, la producción es de Jorge Gutiérrez y Johnny Torres, y en la coordinación Maritza Parra. Voces del Senado. Estos hechos fueron noticia esta semana en la Cámara Alta del Congreso colombiano. Enfrentamientos entre conductores de Uber y taxistas requieren plan de acción inmediata. Nuevos proyectos para el departamento de Boyacá, iniciativa del senador conservador Jorge Hernando Pedraza. La posesión del nuevo presidente de Estados Unidos genera expectativa en el Congreso de la República. Liberar o no a Simón Trinidad, dudas en medio del proceso de paz. Procuraduría archiva demanda interpuesta a senador Iván Cepeda por el expresidente Álvaro Uribe. La lucha contra las bandas criminales, una de las funciones del general en retiro Óscar Naranjo, el nuevo vicepresidente de la Seguridad. ¿Cómo abordar el aumento de los cultivos ilícitos en Colombia en 2017? Senadores hablan al respecto. Un nuevo paso para acabar el conflicto en Colombia. Voces del Senado. En los últimos días se anunció que la fase pública de los diálogos entre el gobierno y el ELN comenzará el 8 de febrero, lo cual genera expectativa en el Congreso de la República. Más información con Daniela Willes. En días recientes, un grupo de taxistas quemó un vehículo que prestaba el servicio de Uber en el sur de Bogotá. El conductor manifestó que había sido perseguido y amenazado por los taxistas hasta que incendiaron el carro por completo. Ante este hecho lamentable, el senador Jorge Iván Ospina de Alianza Verde hizo un llamado al gobierno por la falta de un plan de acción inmediato para regular el servicio de Uber. Hemos observado batallas campales entre taxistas y transporte Uber. Hemos observado daños de vidrios, quema de vehículos. ¿Qué está esperando el gobierno colombiano para resolver esa contradicción? ¿Acaso está esperando que hayan muertos? La contradicción entre Uber y taxistas es una contradicción delicada que demanda por parte del Estado acción inmediata. La plataforma Uber, que es una plataforma que la gente usa, podría tener espacio en la misma medida que puedan pagar los impuestos que todos los taxistas paguen. Y a los señores taxistas se les podría constituir su propia plataforma para que sigan prestando un servicio a la sociedad colombiana. Por su parte, el senador Armando Benedetti del partido de la U manifestó que es necesario tomar medidas para mejorar las condiciones laborales de los taxistas de manera que no se vean afectados por la competencia que genera Uber, además de mejorar la seguridad en las ciudades. En agosto del 2013 yo presenté un proyecto de ley que consiste en buscar la mejora de la prestación de los servicios sociales de los taxistas y que además tengan
una contratación como lo exige el Ministerio de Trabajo. Y eso ayudaría también a mantener el tema de la seguridad. ¿Por qué? Porque si usted que es taxista, que maneja realmente un taxi y tiene un contrato, pues sabemos que cada taxi quién lo está manejando y cualquier tema de inseguridad sabremos quién se hace. No como actualmente sucede, que hay toda una infraestructura, toda una concesión para unas empresas en donde el 90% no son de esas empresas, en donde esas empresas lo que hacen es vender un cupo. En el caso de Bogotá llega hasta 150 millones de pesos y el señor del carro termina ganándose todos los recursos y en último el eslabón más débil de toda la cadena viene siendo el taxista, a quien explota, humillan, le dan un trabajo indigno, donde le quitan una cantidad de plata supuestamente para, en caso de que él quede inhabilitado físicamente para manejar o que se muera, ninguno de esos recursos los ve ni su familia ni él mismo cuando tenga una dolencia. Voces del Senado. Cada día es más el progreso que se ve en el departamento de Boyacá. Las gestiones de los diferentes gobernantes y de los congresistas están dando fruto. Esta tarea sigue encaminada por el senador Jorge Hernando Pedraza. Carolina Martínez nos cuenta más sobre este tema. La doble calzada entre los municipios de Tibasosa y Sogamoso, agua potable y ampliación de vías terciarias, entre otros beneficios que permitan mejorar la calidad de vida de los habitantes del departamento de Boyacá. Serán gestiones que serán adelantadas por el senador conservador Jorge Hernando Pedraza. Sin duda alguna, uno de los propósitos para el año 2017 en temas regionales es buscar que el Estado le cumpla al departamento de Boyacá, ahora que nosotros somos el departamento bicentenario. Entre el año 17, 18 y 19 deberá cumplirse con los compromisos y con las obligaciones que la nación tiene con Boyacá, por haber sido el territorio y con sus entes los promotores de la gesta libertadora de Colombia. Temas básicos como, por ejemplo, hacer la conclusión de la doble calzada entre Tibasosa y Sogamoso para que sea Bogotá-Sogamoso una doble calzada es urgente, inminente y por supuesto obligante para el gobierno nacional. Sobre esto ya he avanzado en conversaciones con el señor vicepresidente de la República. Y naturalmente seguir haciendo inversión en agua potable, en más vías incarreteables en nuestra red terciaria que esté en precarias condiciones y aumentar la participación de Boyacá en nuevas inversiones que permitan que haya una reivindicación social. Voces del Senado. La presidencia de Donald Trump genera expectativa tras su polémica campaña en la que acogió tanto adeptos como detractores. Más información con Daniela Willis. Las elecciones y la posesión de Donald Trump en Estados Unidos han dado mucho de qué hablar en los últimos meses. Su llegada a la Casa Blanca podría llegar a cambiar el panorama de la política internacional de la primera potencia del mundo y sus relaciones con países como Colombia. Al respecto se pronunció el senador Iván Cepeda del Polo Democrático, quien aseguró que espera que el nuevo presidente de Estados Unidos modere sus posturas migratorias, entre otras cosas. En general, uno esperaría que el nuevo presidente de Estados Unidos cambie y modere sus anuncios hechos en la campaña electoral con relación a una serie de temas estratégicos y globales, con relación a la seguridad en el mundo, con relación a sus políticas frente a las personas que han migrado a Estados Unidos, con relación a América Latina, a México, a Cuba, a las relaciones con el proceso de integración en América Latina. Y en particular con relación a Colombia, lo que se debería esperar es la posibilidad de respaldo al proceso de paz que se ha sostenido en Colombia, que ha contado con el respaldo de Obama y de respaldo bipartidista, ¿no? Por otro lado, frente a las negociaciones con el ELN, el congresista afirmó que espera que el presidente Trump respalde este proceso de paz. Yo esperaría que haya un respaldo a este proceso de paz, que se pueda defender la posibilidad de que se continúe en ese diálogo y que se llegue a una mesa de conversaciones para poder evacuar la agenda que está prevista entre el gobierno y el ejército de Libertad Nacional. Voces del Senado. Se ha retomado la discusión popular sobre la debida o incorrecta liberación de Juvenal Ovidio Ricardo Palmera, más conocido como Simón Trinidad, integrante de la guerrilla de las FARC.
¿Cuáles han sido las reacciones de los congresistas sobre si se debe o no liberar a este integrante de esta guerrilla? Más información con Sandra Pupo. El expresidente y senador Álvaro Uribe Vélez aseguró que el gobierno colombiano le habría solicitado a Barack Obama la liberación del militante de las FARC, Simón Trinidad. Sin embargo, el secretario de Estado americano John Kerry aseveró que Estados Unidos no ha considerado liberar a Simón Trinidad y que esto no estaba acordado en los diálogos de La Habana. Desde el Senado de la República han sido diversas las reacciones de los parlamentarios. Sin embargo, los integrantes del partido de la oposición Centro Democrático sostienen que la liberación de Simón Trinidad sería un acto de guerra, ya que dejarían libre a un hombre que ha cometido demasiados crímenes de lesa humanidad. Así lo afirma el congresista Jaime Amin. ¿Quién es Simón Trinidad y quién fue para la sociedad de Valledupar? Una persona que de alguna manera entregaba información valiosa y reservada desde una entidad bancaria para que los criminales procedieran a secuestrarla. Y está acusado por delitos de lesa humanidad. Estamos hablando de secuestro y tortura. Nosotros creemos que no debe posibilitarse esa excarcelación porque sentaría un pésimo precedente, sobre todo teniendo en cuenta las magníficas relaciones que tienen los Estados Unidos con su principal socio en Latinoamérica, que es Colombia. El senador Zenén Niño del Polo Democrático asegura que sería un gran gesto en medio de la legislación para la paz. Yo creo que esa sería una muy buena medida para aclimatar de mejor manera el proceso de paz en Colombia. Por otra parte, el senador Ángel Custodio Cabrera del Partido de la U sostiene que estas decisiones son del gobierno de Norteamérica y que no le compete a los colombianos especular frente al tema. Bueno, esa es una decisión de la justicia norteamericana. Para nada depende de Colombia como tal. Si los gringos quieren hacer algún tipo de acuerdo con los desmovilizados o lo que sea, problema de la justicia norteamericana. No, yo creería todo el gobierno de Estados Unidos es muy delicado en esos temas porque ellos preservan todos los temas constitucionales. No sé cómo ellos vean eso, pero yo creería que no lo van a hacer. Simón Trinidad fue condenado en enero del 2008 a 60 años de prisión por el secuestro en Colombia en febrero del 2003 de los estadounidenses Mark González, Thomas Howes y Keith Stansel. Voces del Senado. La disputa entre los senadores Álvaro Uribe Vélez e Iván Cepeda tiene un nuevo capítulo. Daniela Willes nos cuenta en qué consiste. En los últimos días, la Procuraduría General de la Nación notificó al senador Iván Cepeda que no iniciará una acción disciplinaria en su contra por la queja interpuesta por el senador Álvaro Uribe Vélez en la que acusaba a Cepeda de tener vínculos con las FARC. El senador Cepeda se pronunció al respecto. La decisión de la Procuraduría en la que se ordena archivar la acusación del expresidente Uribe en mi contra por supuesta pertenencia a las FARC es una demostración de la pulcritud y la transparencia de mi trabajo como defensor de derechos humanos, de mi labor política y parlamentaria. Cabe resaltar que la Procuraduría logró concluir que el congresista no tenía vínculo alguno con la organización ilegal de las FARC. Voces del Senado. El presidente Juan Manuel Santos le dio su voto de confianza al general en retiro de la Policía Nacional, Óscar Naranjo, quien ocupará el cargo de vicepresidente de la República cuando el actual Germán Vargas Lleras renuncie para poder aspirar al cargo de presidente de Colombia en 2018. La noticia con Carolina Martínez. La ley quinta contempla que tanto en conjunto los senadores y representantes a la Cámara someterán a estudio y votación la postulación de los candidatos a ocupar el cargo de vicepresidente, en el caso de la vacancia absoluta. El primer postulado, Óscar Naranjo. Al respecto, el presidente del Congreso, Óscar Mauricio Liscano, señaló que la postulación del general Naranjo permitiría la estabilidad política de Colombia. Es importante aclarar que el nombramiento del vicepresidente no lo hace el presidente, sino la plenaria del Senado a través de su voto. Sin embargo, consideramos que él tiene todo el derecho a postular su compañero de fórmula, toda vez que esto garantiza la estabilidad política de Colombia. Frente al general Naranjo tenemos que decir que es un gran servidor de la patria, un hombre que durante muchos años ha trabajado por la seguridad de todos los colombianos. Y para los 2 años que viene, es una persona que conoce perfectamente cuáles son las prioridades de Colombia. El posconflicto, garantizar que la seguridad llegue a todos los rincones de Colombia. Es un hombre que se ha ganado la confianza de los colombianos y hoy tiene la confianza del presidente. Por eso estudiaremos su nombre con mucho cuidado en la plenaria del Senado.
El buen desempeño en el cumplimiento de sus funciones en el cargo de director de la policía y su intachable hoja de vida son motivos para que el partido de la U le den su respaldo, así afirmó el senador Armando Benedetti. Desde febrero del 2014 dije que el vicepresidente debió haber sido el general Naranjo. Este sí que será un vicepresidente inteligente, calmado, prudente, moderado, que será el que dé garantías y dirigirá el posconflicto. En este mismo sentido, se pronunció el presidente del Partido Conservador, Hernán Andrade. Es una decisión trascendental para el país, de competencia del presidente. A mí particularmente me gusta. Vamos a consultarla con el partido. Representa inteligencia, capacidad, experiencia, demostrada en la Policía Nacional, demostrada en un sacrificio de varios años en las negociaciones de La Habana, y seguramente, con buen criterio, el presidente Santos le asignará funciones que tienen que ver con seguridad ciudadana y asuntos relacionados con el posconflicto. En mi caso particular, como senador de la República, hoy presidente de la colectividad, vamos a consultar, pero en mi caso particular creemos que es un acierto la designación en su momento que corresponde hacer al Congreso de Colombia previa postulación del presidente Juan Manuel Santos. Por su parte, el senador Daniel Cabrales del Partido Centro Democrático señala que en el periodo del expresidente Álvaro Uribe su gestión en la seguridad fue la mejor, pero rechaza la postulación del general Naranjo para el cargo de vicepresidente. Sobre la persona del general Naranjo, exitoso en la seguridad democrática del gobierno del presidente Uribe, pero un fracaso al ayudarle a Juan Manuel Santos a que la FARC claudique el Estado de Derecho y la democracia colombiana. Claudia López felicita al señor presidente por su elección y espera que el general Naranjo se encuentre en la mejor disposición para desempeñar este cargo. Me parece muy acertada la decisión del presidente Santos de nombrar al general Naranjo como su nuevo vicepresidente. El general Naranjo es un hombre extraordinario, un gran colombiano que ha cumplido con lujo de detalles cada tarea que el país le ha encomendado, por difícil que sea. Espero que traiga todo su conocimiento y experiencia para ayudarnos en la construcción de paz territorial y en asegurarnos que esta transición de posconflicto sea con mayor seguridad, tanto en lo rural como en lo urbano. Y entre más pronto, mejor. La verdad es que yo creo que el vicepresidente Vargas Lleras cumplió su ciclo, que cada día que esté ahí va a seguir abusando del poder, de la chequera, de la politiquería. El senador conservador Jorge Hernando Pedraza le informa a los colombianos que aún no hay nada decidido, que hasta ahora son especulaciones y que se debe generar un proceso en el Congreso. Esto es como montar antes de ensillar. Pareciera que el país de verdad que amaneció en este año sin noticias. Primero que todo tiene que presentarse la renuncia del señor vicepresidente Germán Vargas Lleras, es decir, generarse el vacío. Luego vendrá una composición política donde concurra la voluntad del jefe del Estado, pero básicamente la Constitución nos da al Senado de la República la facultad de hacer la escogencia en su reemplazo de una persona que cumpla con las condiciones de ser vicepresidente de la República por el resto del periodo que le queda al presidente Santos. Si el Congreso en pleno lo elige, Óscar Naranjo tendrá dentro de sus funciones la implementación del acuerdo de paz, la sustitución de cultivos ilícitos y la lucha contra las bandas criminales. Así lo explicó el presidente Juan Manuel Santos al confirmar su postulación. Voces del Senado. Ante el aumento de cultivos ilícitos en Colombia, la oposición y varios sectores políticos han mostrado su preocupación. Más sobre este tema con Daniela Willes. Uno de los temas que más ha generado polémica en medio de la coyuntura del posconflicto con las FARC es la erradicación de los cultivos ilícitos en varias regiones del país, lo cual se presenta como uno de los mayores retos para el gobierno en el año 2017. El senador Ernesto Macías del Centro Democrático reveló que las cifras habían aumentado sustancialmente, las cuales, según él, se habían visto afectadas por la suspensión de la aspersión aérea de glifosato por parte del gobierno. A ver, según el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, de acuerdo a la información que reciben del satélite, en este momento hay en Colombia 200.000 hectáreas de coca. En el año 2014, diciembre de 2014, los cultivos o el área sembrada apenas estaba en 47.000, a pesar de que es muy alta, pero de 47.000 en diciembre de 2014 hemos llegado a cerca de 200.000 hectáreas, que es lo que hay hoy. Es que desde que el gobierno decidió suspender la fumigación aérea, el control a través de la fumigación aérea, pues se incrementaron los cultivos. Pues obviamente fue una exigencia de la FARC, la disfrazaron que se trataba de un tema de salud y de acuerdo a un informe de organismos internacionales, pero la verdad es que es eso, cuando
se termina la aspersión aérea, el control aéreo de la fumigación, pues empieza el crecimiento de los cultivos, que son los que controlan los cabecillas de la FARC, que son el primer cartel o el más grande de droga del mundo, de manera que ahí está la situación. El congresista, por su parte, manifestó una serie de posibles soluciones y políticas en las que el gobierno debe trabajar para disminuir este fenómeno en Colombia. Lo que ocurre es que hay que hacer o implementar los dos mecanismos. Uno, la erradicación manual, y el otro, el control a través de la fumigación aérea. Y desde luego esto tiene que ir acompañado con programas sociales verdaderos, de alternativas de cultivos diferentes, cultivos legales, para que el campesino que está obligado a sembrar coca pueda migrar hacia estos cultivos. Pero hay un problema del gobierno nacional, y es que el gobierno dice que está invirtiendo en zonas para en determinadas zonas para el fomento de cultivos alternativos, pero resulta que el gobierno al parecer está gastando la plata en zonas o territorios donde no hay ni ha habido coca. De manera que esas son medidas que el gobierno tiene que tomar y que ojalá pues haya una política verdadera, porque pues desde que el gobierno abandonó la política antidroga, estos cultivos ilícitos se han crecido en Colombia. Adicionalmente, advirtió que además de ayudar al campesino a reemplazar las plantaciones de coca con otros cultivos, debían haber incentivos y programas de comercialización de estos. Es decir, si uno habla estrictamente en que haya un reemplazo en materia de rentabilidad, pues no existe ningún cultivo, pero todos los cultivos de pan coger, todos los cultivos que en las zonas donde se siembra la coca pueden establecerse, es una medida, o por lo menos son alternativas para el campesino, pero también eso debe ir acompañado de unos programas de comercialización, porque de nada saca un campesino en sembrar otros cultivos como cacao, inclusive café y etcétera, si no hay un acompañamiento del Estado en la comercialización y en algunos subsidios para los costos de producción, de manera que hay muchas alternativas que se pueden hacer sin necesidad de inventarse nada. Voces del Senado. A propósito del inicio de los diálogos con el ELN, senadores de diferentes partidos políticos consideran positivo el anuncio de la fase pública con estos negociadores. Aseguran que esto es necesario para lograr una paz estable y duradera. La periodista Carolina Martínez habló con varios senadores. Carlos Enrique Soto, del partido de la U, manifestó que los colombianos están cansados de la guerra y le pide al ELN que den muestras de iniciar los diálogos de paz, y para ello es muy importante la liberación del ex congresista Odín Sánchez. La que anhela a todos los colombianos, que ya estamos mamados de la guerra, estamos mamados de la violencia. Son 50 años, más de 50 años. Es tiempo de que haya una reflexión, un alto en el camino. Pero yo lo que no veo es las voluntades. Es decir, como uno solamente recibe por las noticias la información, y ese cuento de que sí hay compromiso de liberar a Odín Sánchez o no hay, que hay compromiso del gobierno de que se nombren dos gestores y se liberen dos gestores de paz, o dos gestores de paz de parte del ELN. Los diálogos tienen que ser claros y abiertos y tienen que ser ágiles. Yo creo, y perdónenme en el término que empleo de que están mamados, pero es que los colombianos están mamados de la guerra y necesitamos una paz que avance, pero ese proceso de que nos sentamos, que nos volvemos a sentar, que si aplazan, que no, la gente va perdiendo totalmente la credibilidad, y mientras tanto van haciendo otras cosas y van grupos para que van haciendo y van creciendo, y lo que aquí necesitamos es terminar los procesos con los grupos subversivos, con las guerrillas que han venido, digamos que atacando el sistema en este país, para poder entre todos atacar la delincuencia, el narcotráfico, las bandas organizadas, y darle la seguridad a los colombianos. Estando ya los puntos sobre la mesa de los acuerdos que se han desarrollado con las FARC, el ELN debería acogerse a esta negociación y erradicar la guerra en Colombia, puntualizó el congresista Soto. Pues yo entiendo que hay un gran camino recorrido, pero esa no es una respuesta que yo le puedo dar. Debería de tenerse más del 90% ya del camino allanado, y debería de ser muy fácil porque ahí están. ¿Qué se acoge y en qué hay ajustes de parte y parte? Y eso es lo que deberían de hacer. Pero es que una cosa piensa uno y otra cosa piensan los protagonistas directos. Entonces, yo obviamente que como senador de la República
Estoy dispuesto totalmente a ayudar en el Congreso, a implementar los procesos y a colocar lo que me corresponde de mi parte, es decir, hacer un servicio con responsabilidad, con transparencia. A eso me comprometo, a eso. Eso es lo que hemos tratado de hacer, pero tenemos un mayor compromiso. Pero como ciudadano reclamamos y exigimos de que realmente las cosas se agilicen y dejen tanto cuento y vamos ya a los hechos concretos. El presidente de la Comisión Primera, Carlos Fernando Motoa, considera que para que se llegue a buenos términos con ELN, primero se tiene que hacer la entrega de los secuestrados. Generar paz total en Colombia son bienvenidos, pero sí llamamos la atención de que no solamente sea el inicio de los diálogos, sino que puedan tramitarse y culminar, como esperamos todos los colombianos, en debida forma. Para ello es fundamental la liberación de los secuestrados hoy en poder del ELN. Es una exigencia del gobierno nacional y es también una necesidad para que estos diálogos de paz puedan iniciar y culminar con las mejores. La congresista Olga Lucía Suárez le pide a este grupo ilegal, el cual se encuentra al margen de la ley, buscar la mejor manera de llegar a unos acuerdos y que de esta forma deje de causar daños a los colombianos. Me parece muy importante, pienso que es la manera realmente que construye la paz en el país. No podemos ser ajenos que este es un grupo que también viene haciéndole un grave perjuicio al país, que desde hace muchos años también viene causando muchísima violencia en nuestro país. Y obviamente queremos que todos estos grupos al margen de la ley entiendan por fin que después de estos 50 años Colombia necesita la paz. Voces del Senado. También en el Congreso de la República se han generado reacciones a favor y en contra del regreso de las corridas de toros a la Plaza Santa María de Bogotá. Daniela Willes nos cuenta qué dicen los defensores y qué responden los detractores. Después de casi 5 años sin realizarse corridas de toros en la Plaza Santa María de Bogotá, la temporada taurina para el 2017 fue instaurada gracias a un fallo de la Corte Constitucional que obliga al distrito a restituir la Plaza de Toros, muy a pesar del rechazo de la alcaldía. El senador Guillermo García Realpe del Partido Liberal se manifestó en contra de esta práctica pidiendo a la comunidad que dejara de asistir a estos eventos. Me manifiesto totalmente en contravía a esas determinaciones. Habíamos pasado ya algunos años sin esos espectáculos grotescos de maltrato animal y de verdad de espectáculos de sangre. Yo apelo al buen sentido de la comunidad en general que ya dejen de asistir a estos espectáculos, que eso es un hecho supuestamente cultural de otros tiempos, de otro tipo de sociedades. Ya tener una sociedad más sensible, respetuosa con los derechos de los animales, respetuosa con los derechos de los niños que los exponen a este tipo de espectáculos. Entonces yo invoco, si no se puede convencer a los empresarios, a la gente del sector, pues que sea la comunidad que no asista a esos espectáculos, porque con eso estamos avalando que maltratar animales también forma parte de nuestra profesión. Respecto a si estaría de acuerdo con que se hiciera un referendo para someter a decisión del pueblo si se deben llevar a cabo estas prácticas en Colombia, el senador dijo lo siguiente. El referendo, los plebiscitos son mecanismos importantes de democracia, de participación política, pero tampoco podemos apelar cada evento, cada circunstancia a referendos. Yo pienso que los referendos tienen que ser temas de muchas esencias de las democracias y de la vida social de los países. Si no hay posibilidad de que lo aprueben en el Congreso de la República, la prohibición total de corridas, pues tendremos que recurrir a eso, pero por ahora tenemos los mecanismos legales del Congreso de la República y esperamos que en los próximos meses, con esta sensibilidad que tiene la sociedad colombiana, con el rechazo que están manifestando, el Congreso también sea sensible y escuche las voces de la mayoría de los ciudadanos, de los colombianos, para prohibir las corridas de toros en Colombia por la vía de la ley. Voces del Senado. Amables oyentes de la Radio Nacional de Colombia, la radio de todos, finaliza la emisión de Voces del Senado. Los invitamos a consultar nuestra página web www.senado.gov.co, en donde podrán encontrar estas y otras noticias. También los invitamos a ver el noticiero del Senado en el canal Caracol los jueves a las 7:05 de la noche, y también los invitamos a sintonizar el canal Congreso, donde podrá encontrar el contenido y los programas que allí se realizan. Además, los invitamos a seguirnos a través de las diferentes redes sociales. En Facebook somos Senado
Senado Colombia y en Twitter @SenadoGoco. Este programa y otras noticias más estarán a su disposición en el canal de YouTube Senado Colombia. Y si usted desea ampliar más información, escríbanos a vocesdelsenado@senado.gov.co. Les deseamos una semana llena de muchas bendiciones. Los esperamos el próximo fin de semana a las 7:30 de la mañana con toda la información legislativa del Senado de la República. Feliz domingo para todos.